El Comentario Podcast presenta El Informativo Criminal, un programa dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. Hoy nos adentramos en las profundidades de una realidad que, aunque a veces invisible para el ciudadano de a pie, late con fuerza bajo la superficie de nuestra sociedad. Hablamos de una crónica negra que no descansa, de un pulso constante entre la legalidad y aquellos que han decidido vivir al margen de ella. En esta edición especial, vamos a desgranar los movimientos tectónicos del crimen organizado, la incansable lucha de la DEA al otro lado del Atlántico y, muy especialmente, la heroica y meticulosa labor que desempeñan nuestros cuerpos de seguridad. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, quienes se han convertido en el muro de contención contra las mafias globales que pretenden usar España como su puerta de entrada a Europa. Comenzamos nuestro recorrido poniendo el foco en el sur de la península, en ese estrecho de Gibraltar que sigue siendo uno de los puntos más calientes del narcotráfico a nivel mundial. La situación en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol ha evolucionado hacia un escenario de alta complejidad, técnica y violencia. Las organizaciones criminales han dejado de ser simples contrabandistas de tabaco para convertirse en multinacionales del crimen con una logística que asusta. Recientemente, hemos sido testigos de cómo las famosas narcolanchas, esas embarcaciones de alta velocidad prohibidas por ley, siguen desafiando la autoridad marítima. Sin embargo, la respuesta del Estado no se ha hecho esperar. La Guardia Civil, a través de sus unidades de élite como el GAR, el Grupo de Acción Rápida, y el Servicio Marítimo, ha intensificado la presión de una manera asfixiante para los clanes. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es un cambio de estrategia por parte de los narcos, forzado por la eficacia policial. Ante el blindaje de la costa gaditana, las organizaciones están desplazando sus descargas hacia el río Guadalquivir y hacia las costas de Huelva y Almería. Es aquí donde la inteligencia policial juega un papel crucial. No se trata solo de perseguir una lancha en el mar, sino de desmantelar la estructura en tierra. Las guarderías donde esconden la droga, los puntos de repostaje de combustible en alta mar conocidos como petaqueros y, sobre todo, la red de blanqueo de capitales que sustenta todo este negocio. La Guardia Civil ha asestado golpes durísimos recientemente, incautando no solo toneladas de hachís, sino desmantelando el patrimonio de los capós, dejándoles donde más les duele, en sus finanzas. Pero si miramos hacia el Mediterráneo, la situación en los puertos comerciales como Valencia y Algeciras merece un capítulo aparte. El tráfico de cocaína a través de contenedores sigue siendo la gran autopista de la droga hacia Europa. Aquí, la labor de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera es de una precisión quirúrgica. El método del gancho ciego, que consiste en introducir mochilas con droga en contenedores legales sin que la empresa exportadora lo sepa, sigue siendo el modus operandi favorito de los cárteles sudamericanos. Sin embargo, las recientes operaciones conjuntas han demostrado que los escáneres y, sobre todo, la información de inteligencia compartida internacionalmente, están dando sus frutos. Se han interceptado envíos históricos, alijos que superan las varias toneladas, ocultos entre plátanos, maquinaria industrial o pulpa de fruta. Lo impactante no es solo la cantidad, sino la pureza del estupefaciente, lo que indica que el mercado europeo está inundado y que la producción en origen, en países como Colombia o Perú, está en máximos históricos. Y hablando de conexiones internacionales, no podemos obviar el papel de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Sus informes recientes son escalofriantes y señalan una nueva amenaza que, aunque tiene su epicentro en Norteamérica, empieza a preocupar globalmente: el fentanilo y las drogas sintéticas. La DEA ha declarado una guerra abierta contra las facciones de los cárteles mexicanos, específicamente contra los herederos del cártel de Sinaloa y la expansión agresiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo curioso y alarmante de sus investigaciones es cómo estas organizaciones han diversificado su negocio. Ya no solo trafican, controlan territorios, extorsionan, y lo más peligroso, están estableciendo alianzas con mafias europeas, incluyendo grupos del crimen organizado en los Balcanes y la temida Mocro-mafia en los Países Bajos y Bélgica. La DEA ha alertado a sus socios europeos, incluida España, sobre la presencia de emisarios de estos cárteles en ciudades como Madrid y Barcelona, cuyo objetivo es supervisar la calidad del producto y asegurar el blanqueo de los beneficios a través de complejos entramados de criptomonedas y empresas pantalla.
Volviendo a nuestro territorio, es imperativo resaltar una tendencia que preocupa a los expertos de la Policía Nacional. El asentamiento de crimen organizado de origen extranjero en la Costa del Sol. Marbella y sus alrededores se han convertido, lamentablemente, en un tablero de ajedrez donde mafias serbias, suecas, británicas y rusas dirimen sus diferencias. Los fajustes de cuentas, un eufemismo periodístico para referirse a ejecuciones sumarias en plena calle, son la punta del iceberg de una guerra por el control del territorio. La respuesta de la Policía Nacional ha sido la creación de grupos especiales y el refuerzo de la URICO, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado. Su trabajo es silencioso pero devastador para los criminales. Gracias a la desencriptación de plataformas de comunicación que usaban los delincuentes, como SkyECC o Encrochat, las fuerzas de seguridad españolas han podido leer en directo las conversaciones de los capós, anticipándose a sus movimientos y evitando asesinatos. Es una victoria de la tecnología y la perseverancia policial frente a la brutalidad del crimen. Otro aspecto fascinante y a la vez inquietante es la capacidad de adaptación de las redes de narcotráfico en Galicia. Aunque los tiempos de los grandes patriarcas del tabaco y la cocaína parecen cosa del pasado, las nuevas generaciones han tomado el relevo con métodos más sofisticados. La fabricación de narcosubmarinos, esas embarcaciones semisumergibles capaces de cruzar el Atlántico con toneladas de polvo blanco, es una realidad que la Guardia Civil monitoriza constantemente. Ya no es ciencia ficción, es ingeniería naval al servicio del delito. Recientemente, operaciones en las rías han descubierto astilleros clandestinos donde se ensamblan estas naves. La lucha aquí es cuerpo a cuerpo, en una orografía complicada, donde el conocimiento del terreno por parte de los agentes es su mejor arma. La colaboración ciudadana y la presión constante sobre el entorno de los narcos están logrando que Galicia deje de ser esa puerta abierta que fue en los años 90. No podemos dejar de mencionar en este análisis la delincuencia vinculada al cultivo de marihuana, que ha experimentado un auge inusitado en toda la geografía española, desde Cataluña hasta Andalucía, pasando por zonas rurales de Toledo o Ciudad Real. España se ha convertido, según diversos informes de la Fiscalía Antidroga, en el gran invernadero de cannabis de Europa. Esto ha traído consigo problemas de orden público graves. Defraudación masiva de fluido eléctrico que provoca incendios y cortes de luz en barrios enteros, y una violencia asociada a los vuelcos, que es como se conoce al robo de droga entre bandas rivales. La Policía Nacional y la Guardia Civil desmantelan a diario plantaciones indoor y outdoor, incautando cientos de miles de plantas. Pero lo más preocupante es que estas plantaciones suelen estar custodiadas por personas armadas con armas de guerra, lo que eleva el riesgo para los agentes en cada entrada y registro. La valentía de los grupos de intervención en estos operativos es digna de elogio, enfrentándose a delincuentes que no tienen nada que perder. En el ámbito del blanqueo de capitales, la sofisticación es la norma. La Policía Nacional ha detectado cómo el dinero sucio del narcotráfico se intenta lavar a través de inversiones inmobiliarias de lujo, compra de obras de arte, fichajes en el mundo del deporte modesto e incluso a través de la restauración. Los grupos de investigación financiera de ambos cuerpos policiales rastrean cada euro, cada transferencia sospechosa. Es una labor de despacho, de análisis de miles de documentos, que a menudo culmina años después con el bloqueo de cuentas millonarias y el embargo de propiedades. Es ahí donde realmente se desangra a la organización criminal, quitándoles el disfrute de sus ganancias ilícitas. La cooperación con la agencia tributaria y con organismos internacionales es fundamental en esta fase, demostrando que la lucha contra el crimen no solo se libra con pistolas, sino también con calculadoras y auditorías forenses. Cambiando el foco hacia la delincuencia común, pero organizada, que afecta a la seguridad ciudadana diaria, tenemos el fenómeno de las bandas juveniles violentas y los grupos dedicados a los robos en domicilios y alunizajes. La Policía Nacional ha realizado un trabajo encomiable en Madrid y otras grandes capitales para frenar la expansión de estas bandas latinas, que intentan captar a menores en centros educativos. Los operativos preventivos, la incautación de machetes y armas blancas, y la descabezación de los capítulos o células de estas bandas han conseguido frenar lo que amenazaba con convertirse en un problema estructural. Por otro lado, los paluniceros, esos delincuentes que empotran vehículos de alta gama contra escaparates para robar en minutos, se enfrentan a una Guardia Civil de Tráfico y a unidades de seguridad ciudadana cada vez más preparadas para las persecuciones y el cierre de zonas.
La coordinación entre las salas del 091 y el 062 permite que, cuando se produce un robo de estas características, se active una red de cierre que hace muy difícil la huida. También merece una mención especial la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una de las formas más abyectas de crimen organizado. Las operaciones de la Policía Nacional para liberar a mujeres obligadas a prostituirse en pisos y clubes de carreteras son constantes. Detrás de cada mujer liberada hay una historia de engaño, deuda y violencia. Las mafias que controlan este negocio, a menudo de origen nigeriano, rumano o sudamericano, operan con una crueldad extrema, utilizando rituales de vudú o amenazas a las familias en los países de origen para someter a sus víctimas. Los agentes especializados en extranjería y fronteras realizan una labor humanitaria y policial, ofreciendo protección a las víctimas y persiguiendo a los proxenetas sin descanso. Es una lucha por la dignidad humana en su expresión más básica. Regresando al panorama internacional y su impacto en la península, la relación entre la DEA y las fuerzas españolas es un modelo de éxito. La extradición de capos detenidos en suelo español hacia Estados Unidos es una herramienta que aterroriza a los líderes de los cárteles. Saben que en las prisiones españolas se cumple la ley, pero el sistema judicial estadounidense es implacable con las condenas de por vida. Recientemente, hemos visto cómo figuras clave del entramado financiero de regímenes corruptos en Latinoamérica han sido detenidas en España gracias a órdenes internacionales de detención. Estas operaciones, que a menudo implican seguimientos discretos durante meses por parte de la UCO de la Guardia Civil o la URICO de la Policía Nacional, demuestran que España no es un refugio para criminales, sino una trampa. La inteligencia compartida fluye, y cuando un objetivo de alto valor pisa suelo español, los ojos de la ley ya están sobre él. Un fenómeno curioso que ha emergido con fuerza es el uso de la aviación general y los drones para el tráfico de drogas. La Guardia Civil ha detectado y neutralizado el uso de drones de gran capacidad para transportar droga a través del estrecho o para introducir teléfonos y estupefacientes en las prisiones. Del mismo modo, el uso de avionetas y helicópteros en vuelos rasantes nocturnos para descargar hachís en fincas del interior de Andalucía es una práctica que ha resurgido. Para combatir esto, la vigilancia aérea con los propios medios de la policía y la Guardia Civil, apoyados por radares y sistemas de detección térmica, se ha vuelto indispensable. Las persecuciones aéreas son de un riesgo extremo, pero nuestros pilotos policiales han demostrado una pericia inigualable, obligando a las aeronaves narco a aterrizar y procediendo a la detención de sus tripulantes. No podemos olvidar el crimen cibernético, la nueva frontera de la delincuencia. El cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de drogas tradicional en algunos sectores. Estafas masivas, ransomware que secuestra datos de hospitales o ayuntamientos, y el fraude del CEO son delitos que investigan unidades tecnológicas altamente especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos ciberpolicías rastrean IPs, analizan código malicioso y navegan por la dark web para identificar a delincuentes que pueden estar atacando una empresa en Burgos desde un sótano en San Petersburgo. La colaboración internacional aquí es, de nuevo, la clave. Desmantelar una botnet o una red de pedofilia online requiere una coordinación global, y España se sitúa a la vanguardia en ciberseguridad policial. En el ámbito del terrorismo y su financiación, que a menudo se cruza con el crimen organizado, la labor de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y del Servicio de Información de la Guardia Civil sigue siendo vital. Aunque el terrorismo yihadista parece haber perdido el foco mediático masivo, la amenaza persiste en forma de actores solitarios y células de radicalización. Lo interesante para nuestro informativo criminal es cómo estos grupos a menudo recurren a la pequeña delincuencia y al tráfico de drogas para financiar sus actividades. El nexo entre terrorismo y crimen común es cada vez más difuso, y nuestros servicios de inteligencia policial trabajan incansablemente para detectar esas conexiones antes de que se traduzcan en atentados. Volviendo a la lucha contra el narcotráfico en alta mar, hay que destacar la dureza de las condiciones a las que se enfrentan los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera. Navegar en temporales para interceptar una lancha rápida, o abordar un pesquero en mitad del océano que lleva 3 toneladas de cocaína en sus bodegas, son acciones de un heroísmo real. Los narcos a menudo intentan hundir sus propios barcos o embestir a las patrulleras para evitar ser capturados. La preparación física y mental de estos agentes es de élite.
Recientemente, se han llevado a cabo abordajes en aguas internacionales, en coordinación con armadas de otros países, que parecen sacados de una película de acción, pero que son la pura realidad de la lucha contra el crimen transnacional. Otro punto de interés es la corrupción interna, ese cáncer que las organizaciones criminales intentan inocular en las instituciones. Aunque son casos aislados, la propia Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con unidades de asuntos internos implacables. La limpieza de la propia casa es una prioridad absoluta. Cuando una organización intenta sobornar a un funcionario de prisiones, a un estibador del puerto o a un agente de la ley, se activa una contravigilancia inmediata. La transparencia y la integridad de nuestros cuerpos policiales son reconocidas internacionalmente, y la contundencia con la que se persigue a la manzana podrida es la mejor garantía para la ciudadanía. No hay impunidad, lleves el uniforme que lleves. Es importante también hablar de la evolución de las rutas de la heroína. Aunque la cocaína y el hachís acaparan titulares, la heroína sigue fluyendo desde Afganistán a través de la ruta de los Balcanes y llegando a España. La Policía Nacional ha desarticulado organizaciones turcas y búlgaras que intentaban establecer laboratorios de corte en nuestro país. Esta droga, devastadora socialmente, requiere una vigilancia especial. Los operativos contra los clanes que distribuyen heroína en poblados marginales son constantes. Una lucha diaria para evitar que esta sustancia vuelva a causar los estragos de los años 80. La labor social que acompaña a la acción policial en estas zonas deprimidas es fundamental para intentar recuperar el tejido social. Mirando hacia el futuro inmediato, las fuerzas de seguridad alertan sobre la uberización del crimen. A través de aplicaciones encriptadas, cualquier persona puede ser contratada para mover un paquete, vigilar una esquina o cobrar una deuda, sin conocer siquiera a quién sirve. Esta fragmentación dificulta las investigaciones, ya que los detenidos son meros peones sin información valiosa. Sin embargo, la policía y la Guardia Civil están adaptando sus estrategias, infiltrándose en estos entornos digitales y aplicando técnicas de Big Data para encontrar patrones y llegar a la cúspide de la pirámide criminal. En resumen, el panorama del crimen organizado en España y su conexión con entidades como la DEA y los cárteles globales es un ecosistema vivo, peligroso y en constante mutación. Pero si algo debe quedar claro a nuestros oyentes, es que la respuesta del Estado es firme. La Guardia Civil, con su despliegue territorial y su capacidad operativa militar, y la Policía Nacional, con su potencia investigadora y urbana, forman un escudo robusto. No es una batalla que se gane en un día, es una guerra de desgaste. Cada tonelada incautada, cada capo extraditado, cada red de blanqueo desmantelada, es una victoria de la sociedad frente a la barbarie. Los operativos recientes, desde las costas de Cádiz hasta los despachos financieros de Madrid, demuestran que en España no hay lugar para la impunidad. La cooperación con la DEA y agencias europeas como Europol es más estrecha que nunca. Los criminales pueden tener mucho dinero y pocos escrúpulos, pero las fuerzas de seguridad tienen la ley, la inteligencia y la determinación de proteger a la ciudadanía. Este informativo criminal seguirá atento, semana tras semana, para contarles la verdad de lo que ocurre en las sombras, siempre con el rigor y la seriedad que ustedes merecen. Porque conocer la realidad del crimen es el primer paso para combatirlo y valorar a quienes, con su placa y su uniforme, arriesgan su vida para que nosotros podamos vivir tranquilos. Hasta el próximo programa. Gracias por su atención. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.